Me toca a mí hablar acerca de un parásito conocido como Balantidium coli. ¿Ya? Capaz ustedes lo han visto ya o han visto algún paciente enfermo por este parásito, ¿no? Entonces vamos a recordar un poquito cómo es este parásito, ¿ya? Este es un parásito, un protozoo, un protozoario, protista, unicelular, que infrecuentemente es patógeno para el hombre, aunque se han descrito brotes epidémicos en zonas, en regiones cálidas, en tropicales o subtropicales. La infección que causa este parásito afecta exclusivamente al colon y provoca una clínica variable que va desde una fase asintomática hasta cuadros disentéricos. ¿Ya? Eh, Esto está como... ¿Cómo va esto? Ahí está. El parásito que vamos a hablar hoy día es parecido a este parásito, ¿ya? Como ven, es un parásito que está en un medio acuático, ¿ya? Puede ser salado, puede ser dulce, río, agua, lagos, charco. Ahí se encuentran estos parásitos. Como ustedes están observando, hay unas estructuras que tiene y que al pleno contacto que con un objeto que veo acá que él como que choca, él mismo reacciona, entonces estos elementos que ellos poseen ahí en ese extremo, un poquito largos, ¿no? Que son bien notables, porque si ustedes observan bien, en todo el cuerpo tiene estas estructuras, los famosos cilios, ¿ya? Entonces, estos cilios están sirviendo como órganos táctiles. Por otro lado, ustedes también observan que estas estructuras, estos filamentos, no son de un solo tamaño en general, sino que hay unos más largos en el otro extremo, pero esos larguitos también tienen otra función, ¿ya? Entonces, cuando son así largos esos filamentos, la función que cumplen es la de atraer los alimentos. Entonces, muy posiblemente que allí en esa estructura del extremo posterior, donde están esos cilios más largos, esté la boca. ¿Ya? Entonces, así algo parecido va a ser el parásito que nosotros vamos a estudiar hoy día, el Balantidium. Este parásito, si no, no sé cómo, en realidad no sé cómo se llama, lo tuvimos en una muestra de agua, de un charco de agua, y la verdad que no sé cómo es su nombre, ¿ya? Pero algo parecido a esta característica que tiene es el parásito que vamos a estudiar nosotros. ¿Alguien me puede decir, ya que estamos en una conversación, alguien me puede decir cómo se clasifican los organismos vivos? ¿Cuál es la clasificación de los organismos vivos? A ver, ¿quién me puede decir? Creo que eso nos enseñaron desde transición. Bueno, antes era transición, ¿no? O primer grado. A ver, ¿quién me puede decir la clasificación de de los organismos vivos? ¿Ah? ¿Se refiere a la secuencia, doctor? ¿Desde dominio, reino, filum a eso? ¿O a No, una no, no, pregunta no, más en específico? simplemente lo clásico, lo clásico, lo clásico. A ver, ¿cuáles fueron los dos primeros reinos que se nombraron? A ver, quién me puede decir?
tenemos al reino animal, Y planta. reino vegetal, ¿no? Que como ustedes saben fueron propuestos por Aristóteles. Fueron los dos primeros reinos. Después aparecieron el reino protista, el reino mónera, el reino fungi. Entonces, al principio nos dijeron que eran 5 reinos nada más, ¿no? Pero después apareció, pues, otro reino por el doctor Carl Bossi, que nombró que existía otro reino más, y eso fue ya más moderno en 1900 y tanto, las arqueobacterias, ¿ya? Entonces, no se olviden que esos son los reinos, pues, ¿no? Acá también creo que está, vamos a ver. Acá están, ¿ya? Entonces, eh, los reinos, el reino animal, vegetal, o sea, en total son 6. De estos reinos, de estos tipos de reinos que estamos acá, lo que nos interesa, entonces, como le dije al principio, ya cierta característica del Balantidium coli, lo que nos interesa acá es a ver, vamos a marcar, vamos a buscar mi marcador, ¿ya? Nos interesa es este de acá, este reino, el reino protista, ¿ya? Entonces vamos a estudiar uno de los parásitos del reino protista. El reino protista, como ustedes ven el nombre acá, Ernest Haeckel, este fue el que ideó y el que propuso este reino. Parece que este señor se interesó bastante por estos parásitos de acá, ¿ya? Y entonces en 1866 fue el que propuso pues, que había un tercer reino que eran los protistas, casualmente los protozoos acuáticos, no todo lo que eran acuáticos. Ya, los protistas se van a dividir en dos grupos, uno que son los protozoarios, y el otro que van a ser, el otro que son las algas. Bueno, la parte de algas no vamos a entrar, sino a lo que son los protozoarios. ¿Y qué son los protozoarios? Los protozoarios vienen a ser unos organismos microscópicos, unicelulares, heterótrofos, fagótrofos, depredadores, detritívoros y a veces también es misótrofos. Como hemos visto en la lámina del parásito, viven en un ambiente húmedo, sobre todo en un medio acuático. Como ya también le dije, puede ser salado, puede ser dulce, agua, río, charco, etcétera. ¿Ya? Y una característica fundamental es que también puede parasitar en otros seres vivos, ¿ya? No se olviden, puede parasitar en otros seres vivos, como es el caso del Balantidium coli, ¿no? Que parasita en seres vivos, incluyendo al ser humano. Acá tenemos los protozoarios, algas, algas y protozoarios que pertenecen a los protistas, ¿ya? Los protozoarios, a su vez, se van a clasificar en 4 grupos. Los ciliáforos, que vemos acá, y que como ustedes ven acá, la característica fundamental es de que están cubiertos por estructura de filamentos pequeños llamados cilios. Acá están medio desordenaditos, pero estos tienen un orden, están organizados y une sus funciones o sirven al parásito para darle cierta movilidad al parásito. Porque estos son diferentes a los flagelos. Los flagelos sí orientan al parásito. Estos solamente van a dar un movimiento al parásito en sí mismo, en rotación, ¿ya?
Después tenemos acá los sarcodinos. Seguramente ya también habrán visto los sarcodinos. Estos no, estos carecen de cilios, carecen de flagelos, pero tienen una prolongación de su mismo citoplasma, que forman unas especies de dedos que vienen a ser los seudópodos y esos son lo que le van a dar su movilidad. O sea, a través de eso se pueden movilizar las famosas amebas, ¿no? Los mastigóforos, que estos sí son características que tienen flagelos. Ahí está, estos sí son flagelos más largos y le permiten su movilidad, ¿no? De estos parásitos, también unicelulares, vienen a ser, estos por ejemplo son parásitos, son las famosas giardias, ¿ya? Las famosas giardias. Y tenemos por último los esporozoos que son parásitos que si bien no están en el ambiente exterior, son parásitos de tejido como la sangre, por ejemplo, ¿ya? Viven en la sangre o necesitan de sangre. Toxoplasma, Plasmodium, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, de estos cuatro grupos, lo que nos interesa a nosotros es este de acá, que vienen a ser los ciliados, los ciliáforos. ¿Mm? Acá están, y hemos visto los protozoarios, también acá ven, promastigotes, todos estos son unicelulares. La importancia que tienen los protozoarios, que si bien contribuyen a la fertilidad de los suelos, pero también pueden causar graves enfermedades. Y viven en el tracto, por lo general, viven en el tracto digestivo de animales, incluyendo también al ser humano, ¿no? Ese es su hábitat de ellos. Este fue lo que plasmó Haeckel en 1904, como le dije. Es una persona que le gustó mucho estos parásitos, les agradó bastante porque miren la forma que tienen los ciliados. Todos estos son ciliados y tienen movilidad, algunos son sésiles, otros son libres, pero toda esta forma son ciliados y él lo plasmó en un lienzo posiblemente, ¿no? Lo pintó, lo grabó ahí, ¿ve? Le agradó mucho estos parásitos. Este es un ciliado, como es el Paramecium. El paramecium es característico porque en todo lo que es un ambiente húmedo, en charcos, ahí se encuentra el paramecio. Y este es, podemos decir, un prototipo de los ciliados, ¿no? ¿Ya? Se encuentra en todo lo que es agua, ahí se encuentra el paramecio, ¿ya? Y esta es la característica, que es un ciliado, como ven acá, toda su superficie, su cuerpo está cubierto por cilio. Y estas son las características que generalmente, esta estructura que tienen los ciliados. Este es todo lo que tiene el ciliado, ¿ya? Eh, presentan, por decir, eh, acá presentan, esta es una depresión que se llama peristoma, donde se encuentran los cilios más largos. Acá no se ha dibujado el cilio más largo, pero acá se encuentra. Y estos cilios, como les dije, son los que van a traer los alimentos. Con sus movimientos atraen los alimentos y lo introducen a través de este canal que viene a ser la boca de este parásito y se llama citostoma. ¿Y a dónde desemboca? En una vacuola alimenticia. O sea, tienen vacuolas alimenticias, vacuolas contráctiles y también después tienen también una especie de ano que viene a ser el poro, ahí está, acá está el poro anal, ¿ya? Entonces, estas son las características casi de todos los ciliados. Se alimentan de todo lo que...
encuentran en el tracto digestivo del intestino grueso y si ingresan a la sangre se alimenta de eritrocitos, si es que pudiera ingresar, ¿no? Y algunos casos, pero no es muy común, pero puede ingresar y se alimenta de eritrocitos, ¿ya? Acá se alimentan de algas, de bacterias, de detritos, ¿ves? ¿Ya? Estos son otros tipos de ciliados. ¿Mm? Balantidium coli. Es un ciliado, es un protozoo más grande de todos los ciliados y es fácil para observarlo en muestra de heces. En la muestra de heces es fácil de encontrarlo y de poder observarlo al microscopio. Ojalá que haya la oportunidad de verlo en la práctica que tengamos, ¿ya? O si no, por lámina lo van a ver capaz, así como está acá, así lo van a ver, ¿bien? Y como le dije, es algo infrecuente este protozoo en ser patógeno del ser humano. Ya infrecuente, de casualidad que el ser humano se puede infectar, salvo por alguna deficiencia que vamos a ver cuáles son. Tiene una morfología así como si fuera el balón parecido a ese balón de juego americano, así, ¿ya? Ovoide, ¿no? ¿Ya? Pero esta es su forma, esta es una de sus formas, porque el Balantidium coli tiene dos fases. Esta es una de las fases que se llama trofozoito, esta fase media ovoide. Y la otra fase quística, que es la fase más redonda, pues, ¿no? Más redondita. Ya, pero esta es su fase trofozoítica. Esta es la que causa la enfermedad del Balantidium coli. Esta es la causante de la enfermedad. ¿Ya? Y en cambio el quiste, no, el quiste es la forma infectante, es de lo que se infecta los animales, se infecta a la persona, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Ya? Eh, ¿Y quién es el reservorio principal? ¿Quién es del cual no podemos contaminar? El cerdo, no siempre es el cerdo, pero el cerdo es es su reservorio, es el reservorio natural de este parásito, ¿ya? Eh, eh, Vamos a ver acá. Palantidium coli fue descrito por Masten en 1857. Este, él lo vio por primera vez, lo descubre en las heces diarreicas, eran heces diarreicas en dos pacientes que él tenía, y entonces descubre pues, que habían esos parásitos ahí y le da el nombre o lo coloca dentro del grupo de los paramecios. Pues, como le digo, era muy frecuente observar paramecios así en charcos, en agua, ¿ya? Entonces él lo pone a ese grupo y le pone como nombre Paramecium coli. Ya Bell no, ya más adelante, Bell le cambia el nombre y le pone pues Balantidium coli. Es una afección a nivel mundial, o sea, está en ambos hemisferios, en todas partes está, y como digo, en unas zonas y más todavía en aquellas zonas donde se cría pues cerdo, ¿ya? Se cría cerdo. En zonas tropicales es muy frecuente que a veces se produzcan infecciones por causa de este parásito. Y es una enfermedad zoonótica, ¿no? Como ven acá, mire, este está mal, ve, mire, esto nunca se debe permitir, ve, ¿ya? Bueno, eso comentaremos más adelante, ¿ya?
Puede ser transmitido también por las ratas, por los primates, por el conejo, por los cobayos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, acá están las dos fases que le dije de que el trofozoito o el Balantidium coli se divide, ¿no? O las dos fases que ellos presentan. Y como vemos acá, algo le dije ya de la característica que tenían, pero llama también una atención bien fundamental esto de acá, ¿no? Que vendrían a ser los núcleos. Y no solamente presenta un núcleo, sino dos núcleos. Un núcleo grande, un núcleo prominente, ¿ya? Que recibe el nombre de macronúcleo, miren, medio arriñonado, y casi en el vértice interno está otro pequeñito que vendría a ser el micronúcleo. Bueno, y lo que la característica acá es esto de acá, ¿ve? Los cilios, los cilios. Y le dije a ustedes que tienen, todo su cuerpo está cubierto por cilios, todo su cuerpo, ¿ya? Todo su cuerpo está cubierto por cilios. Entonces, ¿qué cosa vendría a ser cuál es la estructura de los cilios? Los cilios son algo semejante a los flagelos, ¿no? Pero son más pequeños, ¿ya? Por acá vemos una cosita, esto, estructura de los cilios. Flagelo tiene la misma, cilios y flagelo tienen la misma estructura. Se forma por un tallo, axonema, zona de transición, corpúsculo basal y raíces ciliares. ¿Eh? Está integrado por microtúbulos de forma cilíndrica y recta. Este es un cilio, por ejemplo. Cilíndrica y recta. Dispuestos en pares, como ustedes ven acá, dispuestos en pares. ¿Ven? Uno en forma central, que vendría a ser este, y 9 pares en forma periférica. Se mueven sincronizadamente y se originan en el cinetosoma. En el cinetosoma se origina. Eh, Están ubicados simplemente en la superficie, pero en forma de hileras. En cuanto al Balantidium, le dije que están bien organizados estos cilios, entonces todo su cuerpo están en hileritas, en fila están los cilios, ¿ya? Y se interconectan por fibrillas, por unas fibrillas que se denominan cinetodesmas, cinetodesmas. Le dije de la, de las funciones, ¿no? Le dije algo de las funciones. eh, Estos sirven para el desplazamiento del parásito, o lo ayudan a que se desplace, pero no un desplazamiento horizontal, vertical, no, sino un desplazamiento de rotación. Es como si fuera un trompo, un trompito, ¿ya? Un trompito, pero en constante movimiento ese trompito, como queriendo perforar, así están, golpeando la pared del intestino, están golpeando la pared ahí. ¿Ya? Eso es lo que le ayuda. Uno es ayuda a su movimiento del parásito. Otra función, como ustedes ven acá, y les dije de que a medida que se van a una depresión, van acercándose a una depresión, los cilios son más largos. Los cilios son más largos. Y esta depresión, el peristoma, que se comunica con el citostoma, que viene a ser la boca, y se va dentro de una vacuola alimenticia, que es este. Entonces, estos cilios ya son largos y están también en movimiento, que van a traer los alimentos. Atraen los alimentos y los introducen acá en la boca.
Y la otra función que también le dije al principio, viendo al protozoario que estaba en el medio acuático, de sensibilidad, ¿no? Una cosa de que él siente algo que lo molesta o choca con algo, entonces muy sensible. Entonces actúan como órganos táctiles, ¿ya? Órganos táctiles. Entonces, esa es la característica de estos parásitos, ¿no? Eh, si bien son organismos anaerobios, en su citoplasma encontramos organelos. Hay unos organelos muy semejantes a la mitocondria, pero que a diferencia de la mitocondria, de la verdadera mitocondria, carecen de las crestas mitocondriales, ¿ya? Y que se asocian a hidrogenosomas. Además encontramos acá retículo endoplasmático, ribosomas y, y como hemos dicho, tenemos vacolas alimenticias, eh, eh, tenemos la vacuola contráctiles y unas vacuolas que actúan como que transportan y eliminan pues desecho, ¿no? Que son las vacuolas de excreción. O sea, hay tres tipos: alimenticias, de excreción y contráctiles, ¿ya? Las vacunas de alimenticias es importante porque en su interior hay gránulos polisacáridos que son de tipo fagocíticas cuando son partículas grandes y pinocíticas cuando se trata de partículas pequeñas y solubles. Tenemos también en su interior unas perixomas, que son vesículas, que contienen enzimas peroxidasas, lisosomas también, primarios, secundarios, hialuronidasas, y unas estructuras que se denominan mucocistos, que se relacionan bastante con las cepas patógenas. Y también y estos mucocistos pueden intervenir en la formación de quistes, en la formación del quiste, ¿ya? Se observa la presencia también de glucosa 6-fosfatasa y fosfatasa alcalina. Ambos actúan en la regulación de la glucosa, la que utilizan como fuente de energía. Estando la glucosa es una fuente de energía, ¿no? Antes que me olvide, la vacuola de excreción, ya le dije que son lo que transportan, recogen y eliminan metabolitos, o sea, desechos, ¿no es cierto? A través a través del canal anal, que en este caso vendría a ser recibe el nombre de citopigio, que se encuentra al contrario de la boca. Por acá está, citopigio, ya por acá está. Ya por acá, entonces, acá hay una vacuola que es la vacuola de excreción y a través de acá, a través de ella, elimina todos los desechos. Las vacuolas contráctiles, eh, eh, u- eh, como vemos acá en la vacuola contráctiles, una está acá en el centro, otra está muy cercana, debería estar cercana acá al citopigio, ¿ya? Eh, eh,
y tiene como función principal eh, como un órgano osmorregulador, osmorregulador, ¿ya? Hemos dicho de que eh, eh, estos se alimentan de bacterias, de detritus, de todo lo que se encuentra en el intestino, pues todo lo que se encuentra en el lumen intestinal. Si ingresa al torrente sanguíneo, eh, va a alimentarse de eritrocitos. Eh, eh, y ahora viven en anaerobiosis, pero pueden también vivir en condiciones aerobias. ¿Ah? Y como ya le dije, estos se van a mover en forma rotatorio a través de su eje, ¿no? O por sus cilios también. Y obtienen su energía, van a obtener su energía. Ya hemos hablado de polisacáridos, ¿no? Que se encuentran en las vacuolas alimenticias. Entonces, obtienen su energía por degradación de los polisacáridos que están ubicadas en las vacuolas alimenticias. Hemos hablado también de que presentan dos núcleos, uno que es macronúcleo, que es este grande de acá, y el otro es el micronúcleo. Y ambos también tienen funciones. ¿Para qué serviría el macronúcleo? El macronúcleo sirve para alimentación y regeneración. Y el micronúcleo eh, almacena una información genética y, e interviene en la reproducción, que es lo más importante, ¿no? Siempre el chiquitito de la reproducción, ¿ya? Interviene en la reproducción. Entonces ya casi hemos hablado de toda la estructura. Acá tenemos el único parásito ciliado del hombre, ya. El único parásito de todos los ciliados, este es el único que puede infectar al hombre. Parásito ciliado del hombre. Presenta dos fases, trofozoítica y quística. Ya hemos hablado del trofozoito. Miren, es grande, de 50 a 200 milímetros de largo por 40 a 70 milímetros de ancho. O sea, grande, bien rápido se puede buscar en las muestras de heces y lo encontramos. De forma vegetativa ovoide. Bueno, a veces aparece con un color gris verdoso, o sea, no es necesario ni siquiera echarle algún colorante, sino aparece de un color gris verdoso. Cubierto de cilios, acá le dije, ven, miren, cubierto de cilios en filas. Estos están en filas así oblicuas. Ah, ojalá que veamos alguna muestra de esto, cómo está distribuido, ¿ya? Habita, ya sabemos que en la mucosa y su mucosa del intestino grueso, ciego el colon. Ese es su hábitat. Del trofozoito, ¿ah? Del trofozoito, su hábitat es el intestino grueso, ¿ya? Esto en el ciego y el colon. Y es la forma patógena, no se olviden, patógena. Ya ahí en este sitio, acá en el colon, acá eh, se va a reproducir, ya se va a multiplicar. Bueno, y estos son todo lo que hemos hablado, los cilios deben andar, listo, ¿no? Ahí está la alimentación, ¿ven? Miren cómo está, miren los cilios, ve lo que quiero ver, decirles, miren cómo están, ven en línea, ven, ¿ven? En línea, en fila, ven. Y acá está una demostración que este es su citostoma, peritoma, el citostoma, y ven, si ustedes ven clarito cómo se está, y acá lo dice, ¿no? Cómo está introduciéndose un alimento por su boca, ¿ven? El ciliado está ingiriendo un microorganismo por su boca. Puede ser otro parásito más pequeño y se lo traga, ¿ya?
¿Listo? Ah, quiste. El quiste no lo quería hacer ahí, bueno, ya, bueno, ya ve, vamos a hacer un grosso modo nomás. El quiste, ese es el quiste ya. Esta es la otra fase del Balantidium coli. Es casi, casi redondo, ¿no? Compuesto por dos membranas que lo cubren. Es el mismo trofozoito, pero que ha formado dos membranas, ¿ya? Para su protección, para protegerse, eh, él produce estas dos membranas, entonces se acurruca ahí, ¿no? Se acurruca ahí. Como ustedes ven, acá están los cilios, está el macronúcleo, micronúcleo, ¿ya? Entonces, y es de la forma que puede perdurar, pues él lo hace eso para perdurar, para que no muera, ¿no? Y puede infectar a otra persona, ¿ya? O a otro animal también, ¿no? Promedio de 50 milímetros, redonda, pared doble, gruesa, transparente, bueno. Y esto, claro, lo hace para protegerse de todo los problemas que le pueden ocasionar en el medio ambiente, ¿no? Encierra un trofozoito, conserva su cilio. Aunque dicen que cuando más envejece el núcleo, se envejece el núcleo, va desapareciendo los cilios acá y el micronúcleo también desaparece. Y esto es importante, se elimina junto con las heces. Ya está, le estamos diciendo parte del ciclo, ¿no? Donde si bien el trofozoito se encuentra en el colon y al salir, él se convierte en quiste para perdurar, ¿ya? Y sale conjunto con las heces, pues. Sale junto con aunque con las S duras es más que todos, o las S formes que se llaman, salen los quistes, pero en la forma, si es diarreica, pueden salir también trofozoitos y quistes. Y afuera, ya en el medio ambiente, los trofozoitos tratan de convertirse o de transformarse en quistes. Periodo de transmisibilidad y mecanismo, ¿no? Eh, ¿Cómo se transmite este parásito? Eh, ¿Cómo se puede transmitir este parásito al ser humano de casualidad, ¿no? Porque este parásito no se encuentra pues en la carne del cerdo, ¿no? No se encuentra ahí. Entonces, veamos en dónde se encuentra. La infección por Balantidium coli eh, se transmite principalmente por la vía fecal oral. O sea, se transmite por las heces, ¿ya? A través de ingestión, a través de tragar, de tomar agua o alimento contaminados con heces que contienen los quistes del parásito, siendo la forma más común entonces de transmisión es la contaminación de alimentos y agua por materia fecal de cerdos infectados, aunque también puede ocurrir esta transmisión de infección entre seres humanos o entre humanos, ¿no? También puede ocurrir. ¿Y qué factores facilitan la transmisión? Por ejemplo, fácil, porque es el contacto con cerdos. Aquellas personas que están en contacto con cerdos, ¿quiénes son? Los criadores de cerdos o los trabajadores de mataderos, ¿no? Que están en constante contacto con ellos. Tienen un mayor riesgo de infección. O sea, los criaderos, ¿no? Que están limpiando ahí los corrales de los chanchos,
y hay chanchos que están infectados, fácilmente él se puede contagiar, pues, ya sea por otra condición, ¿cuál es? Una condición sanitaria deficiente. ¿Qué pasa en ese sitio de donde crían cerdo? No hay servicios sanitarios, o está limitado, como el agua potable, eh, saneamiento, que facilitan pues la contaminación de agua y alimentos con eso. ¿Ya? La contaminación de alimentos con ese de cerdo o, o también de heces humanas que están infectados, es algo, pues, una fuente importante de transmisión, ¿no? Ahora, los malos hábitos también. Por ejemplo, eh, bueno, ya nos hemos, y le digo de que un hábito, y algunas veces hasta se pierde también, ¿no? Y eso que con la pandemia el hábito más frecuente fue el de lavarnos las manos. Sin embargo, ahí también sigue todavía perdurando el lavado de manos inadecuados, después de ir al baño o antes de comer. Con la mano sin lavarnos, nos agarramos la comida y no tragamos todo, ¿no? Que facilitan la, la infección, pues la transmisión más que todo, ¿no? ¿Ya? A ver, ¿qué más? Ciclo de vida. Hemos dicho que los quistes, como ustedes ven acá, un quiste, miren, acá está el quiste, es la forma infectante del parásito y se excreta en las heces de animales infectados, incluyendo el cerdo, ¿no? Como hemos dicho también, pueden también ser otros animales, no solamente el cerdo, ¿no? Hemos dicho de primates, de ratas, de cobayos, de conejos. Y yo sé que más de uno tiene capaz en su casa unos cuyicitos. Yo tengo cuyicitos en mi casa. Conejos sí no. Eh, ya, entonces, eh, para atender esos animalitos hay que ir pues, con guantes, cambiarle su comida, echarle su comida, lavarle su agua, bueno, ya con bastante cuidado, pues, ya. Entonces ya sabemos que también ellos pueden transmitir este parásito, ya las heces, ¿no? Eh, es muy común tocar las heces por ejemplo, de los cuyes, de los cobayos, ¿no? Para las plantas, etcétera. Puede ser que no tengamos, pues, o lo hacemos con la mano limpia, no, tenemos que usar guantes y lavarnos también al término de eso, ¿ya? Es muy bueno las heces de los cobayos, es muy bueno como abono, ¿no? Así que para nuestra plantita lo echamos ahí. Entonces hay que tener bastante cuidado. Entonces, puede ser que estos elementos, las frutas o al agua, de mala suerte se hayan contaminado por alguna cosa, ¿ves? Por ejemplo, cuando era estudiante fuimos a una chanchería por el cono norte, bien profundo, y vimos que los cerdos se criaban junto con las personas en su sala, cómo andaban los cerdos. ¿Ya? Entonces, imagínense de que, ¿qué pasa? De que se ensucia, ellos comen ahí en su mesa, los cerdos están al costado andando, oliendo la comida. Imagínense de que un cerdo de esos que ellos confían que están sanos, se está infectado, y no haya higiene. Bueno, si hubo agua esa vez que fuimos, no había agua. Ya, imagínense y se infectan, pues, se infectan, ¿no? Si no hay agua potable o, ya, entonces posiblemente así, ha caído un quiste acá, uf, o si no, sin lavarnos las manos y hemos limpiado al cerdo,
y tomamos la fruta y nos llevamos a la boca. Hay un quiste ahí, este quiste. Entonces, este quiste ingresa por la boca. Viene de las heces fecales y se introduce en la boca. El quiste ingresa al intestino, al estómago, al intestino. eh, entonces, como ven acá, el ser humano se infecta al ingerir los quistes a través de alimentos y agua contaminada. Una vez en el intestino delgado, ya cuando ha pasado el estómago, todo en el intestino delgado, los quistes se desenquistan. Entonces rompen sus paredes y se libera el trofozoito que le dije que estaba acá encapsulado. ¿Ya? Se libera y migra ¿hacia dónde? Hacia el intestino grueso, hacia el cielo, principalmente del cielo, a la zona secal o recto sigmoidea. ¿Ya? Ahí se migra. Los trofozoitos se multiplican en el intestino grueso, causando daño a la mucosa y en algunos casos síntomas como diarreas, cólicos abdominales, pérdida de peso, ¿ya? Esos son los síntomas que puede aparecer. ¿Por qué? Por la diarrea, ¿no? Más que todo es por la diarrea que produce, la diarrea, ¿ya? O sea, no es también tan trágico su patología. Lo que es por eso son diarreas. Si se controla, bien gratis. Si no, bueno, rara vez se puede pasar algo, aunque dicen que se han reportado casos de muerte, ¿no? Pero es descuido, pues. Los trofoditos se pueden excretar a través de las heces, pero no son infectivas. No son infectivas. En cambio, los quistes maduros son la forma infectante, ¿ya? Ahí como vemos, salen los dos, ¿no? Salen los dos, pero la que es infectante es esta. Y pueden, una vez que salen, pueden permanecer viables en el ambiente, ¿ya? A ver que contesten quién es un alumno. Ya, listo. Eh, a ver, ¿qué más? Ahí está, esta es otra forma del ciclo, ¿ves? Esta es otra forma del ciclo, ¿ya? La parte externa que viene a ser los quistes y la parte interna que viene a ser eh, el otro fosfolito, ¿no? ¿Ya? En el interior del ser humano está en el colon, etcétera, ¿no? ¿Ya? ¿Listo? Reproducción. Ya. Como ustedes ven acá, ustedes están observando que hay dos formas, ¿no? Una forma diferente a la otra. Ya. Entonces, en la primera parte, en esta formita de acá, vendría a ser un tipo de reproducción y este sería otro tipo de reproducción. Si quiere decir de que este parásito tiene dos formas de reproducción, o dos tipos. Una que es asexual, que viene a ser la por fisión binaria, y otra que es la reproducción sexual, que viene a ser por conjugación, ¿ya? Durante la fisión binaria ya ustedes ven acá que sale de una célula madre que se forma un surco transversal, se va formando un surco transversal acá, que divide la célula madre en dos, se origina la división del núcleo, seguido de la división del citoplasma también, ¿no? Y queda como resultado
dos células hijas. Acá están las dos células hijas. El otra reproducción que viene a ser la conjugación es un poquito compleja, ¿no? Consta de varias etapas. En primer lugar, no sé, no sé bien, pero tengamos bien la visión porque acá adentro está, bueno, se unen dos organismos, ya, por medio de su membrana plasmática. Luego se desintegra el macronúcleo y el micronúcleo se divide una vez. Posteriormente, cada célula intercambia un núcleo con el otro y por último se separa. Yo no veo una separación acá, al final veo la separación. ¿Ya? Cada protozoo ahora sintetiza un nuevo macronúcleo, eso sí, está por acá, ¿no? Sintetiza un macronúcleo que se divide en dos. Al mismo tiempo también lo hace el micronúcleo. Por último, cada par de núcleos se separan por formar un nuevo parásito. De esta manera, por cada célula, se forman cuatro nuevos ciliados. Quiere decir que por estos dos se van a formar ocho ciliados. La conjugación es importante porque aporta al parásito mayor resistencia y mayor variabilidad genética. Esa es la importancia de la conjugación. Balantidiasis. ¿Qué cosa es balantidiasis? ¿Qué cosa es la balantidiasis? Mm, un poquito de agua, ¿ya? La balantidiasis viene a ser la enfermedad que produce el balantidio. A eso se llama balantidiasis. ¿Ya? Y eh, es la enfermedad que produce el Balantidium coli. Bueno, hay ciertos factores mecánicos, como le dije, que puede ser el movimiento que tiene este parásito en rotación, después los cilios también que ayudan, y con tanto movimiento y golpe a la pared intestinal puede dañar la mucosa e inclusive puede perforarla y penetrar en la submucosa, ¿ya? Eh, eh, Como ustedes ven acá, ha habido en la epidemiología, según dicen que haya habido casos, se han reportado casos en 1971 en la isla de Truk, casos de epidemias acerca de esto, de este parásito. En el 78 fue en Ecuador, acá nomás. Sí, que no es muy lejos, ¿no? En cuanto a la epidemiología, podemos decir de que ya hemos hablado también de que se encuentra en todo el mundo, en ambos hemisferios, pero es más común en áreas tropicales y subtropicales. En países de América Central, de América del Sur, en Irán, Papúa, Nueva Guinea y Filipinas han reportado que son ejemplos de regiones donde se hay mayor frecuencia. Y la balantidiasis, como hemos dicho que es la enfermedad que produce este parásito, es muy común en áreas donde hay cría de cerdos y las condiciones sanitarias son deficientes. Ahí es donde se produce más la enfermedad de la balantidiasis. El cerdo es el principal reservorio del parásito, no se olvide. Aunque también hemos mencionado ya otros animales que pueden portarlo, ¿no? Primates, ratas, cobayas, etcétera, etcétera, etcétera. Las comunidades que viven en estrecha asociación con los cerdos también tienen una mayor prevalencia en la enfermedad.
La transmisión de Balantidium coli en humanos se produce principalmente la transmisión era por vía fecal oral, ¿no? Vía fecal, no es mano, boca, no, vía fecal oral, ¿ya? Se transmite a través de la ingestión de quistes presentes en los alimentos o aguas contaminadas con heces de cerdos. En este caso le echamos la culpa al cerdo, ¿ya? Al cerdo, o sea. También puede ocurrir transmisión por insectos. También lo pueden hacer los insectos. O sea que no eran solamente los mamíferos, ratas, no, también los insectos, que transmiten el parásito desde las heces a los alimentos, ¿saben? Por lo que se paran, ¿no? Las moscas, los de estos se paran ahí en las heces y después van a posarse en un alimento de nosotros. Y nos llevamos sin lavarlo, nos llevamos a la boca, ¿ya? ¿Cuáles serían los factores de riesgos? Mm, un factor importante sería el contacto cercano con cerdos infectados, especialmente en áreas donde la cría de porcino es común, aumenta el riesgo de infección, así como le salió esa figurita donde el niño está queriendo o besando al cerdo. ¿Cómo van a hacer eso, pues? Por más que quieran a los animales, no, no, no. O, ¿Cómo dicen? Mucho cariño a los animales, no van a permitir eso, pues. El cerdo es cerdo, ¿m? Y le gusta husmear, no, está con toda la boca ahí en sucia, pues, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado, sobre todo cuando tengamos niños y vamos a llevarlos a algún sitio, pues, ¿no? La falta de higiene y la contaminación de la fuente de agua y alimentos, hemos dicho que son factores de riesgo adicionales. Ahora también por otro lado, la infección por Balantidium coli puede ser más grave en personas inmunocomprometidas o inmunocompromiso, ¿no? Con VIH, SIDA, por ejemplo. ¿Ya? ¿Qué más hay? A ver, del Ecuador y todo eso, ¿no? Ujú. Balantidium aceita, ¿ves? Entonces, hemos hablado de su tamaño grande, movilidad, va en la mucosa, por eso sí, el mecanismo. Sus mecanismos patógenos son mecánicos. ¿Ya? ¿Cuáles son los mecánicos? Gran tamaño y movilidad. Choca contra las paredes, impide la absorción de agua. Cuadro clínico, bueno, ya cuando está la enfermedad, es la diarrea. Y si perfora la pared intestinal, puede llegar a una peritonitis. Ahí sí, a una peritonitis puede llegar. Pero eso es raro, pues tendría que ser gran cantidad de parásitos y otro también los factores del paciente, ¿no? De nutrición, alcoholismo y tantas cosas. Y lítico es porque los parásitos con una, dicho también de que producen una enzima hialuronidasa, que esto sí ayuda a ablandar el tejido y pueden perforar ahí sí la pared intestinal y producir las famosas úlceras que sí pueden producir, ¿ya? Eh, Patogenia, ¿cómo sería la patogenia? No, no, este ya hemos hablado, ¿no? La epidemiología, ya vamos a seguir con la epidemiología. Enfermedad como acá también los vectores, insectos. El cerdo es el reservorio natural. La mayor fuente de infección, ese de cerdo. La mayor fuente de infección. Factores de riesgo, bueno, el contacto con cerdos o excreta, de nutrición, pero esto es del paciente, de la persona, de nutrición, alcoholismo, cloridia, inmunodepresión. ¿Ya? Esos son los factores que pueden ayudar a la enfermedad. Patogenia. Em, Hemos dicho que el hábitat normal del Balantidium es el intestino
¿Es el intestino delgado o el intestino grueso? A ver, ¿cuál es su hábitat? ¿Cuál es el hábitat del Balantidium? Hemos estado hablando que el Balantidium en su hábitat es el intestino grueso, la región cecal y rectosigmoidea. Sin embargo, este parásito puede vivir en equilibrio con el hospedador como comensal, ¿ya? Debido a la flora intestinal, al pH alcalino y a la dieta rica en carbohidratos que hay en esa zona, ¿no? En ocasiones puede invadir la mucosa cuando existe lesiones previas, o sea, cuando hay algunas lesiones en la pared del intestino, también puede ser por distensiones abdominales y lo que hemos visto anteriormente, por desnutrición, alcoholismo o inmunocompromiso, ¿no? Puede ser VIH, eh, em, ya. Eh, esta patología presenta tres fases. Inclusive también le dije en la primera parte, al principio le dije que puede presentar, comienza desde una fase asintomática, donde los hospedadores actuarían como, si bien claro, si es asintomática no tienen pues síntomas, ¿no? Puede haber dolor de cabeza, puede haber dolor abdominal, pero leve nomás, pero no es los síntomas clásicos, ¿no? Entonces actuaría más que todo como reservorios, portadores y diseminadores de la enfermedad, los asintomáticos, pacientes asintomáticos. En cuanto a la balantidiasis ya aguda, es llamada también disentería balantidiana. Disentería balantidiana. Quiere decir diarrea, ¿no? Y casualmente produce unas diarreas explosivas. Cada 20 minutos aproximadamente produce diarreas explosivas. Y estas vienen con cierta característica como son pastosas, hemorrágicas o sanguinolentas, espumosas y mucosas. Entonces, ¿qué le pasa al paciente? El paciente tiene pérdida de peso, tenesmus, dolor abdominal, tipo cólico en la zona cecal y borborismos, o sea, sonidos, ¿no? Sonido en el estómago. Puede haber hemorragias, perforaciones intestinal por invasión de la mucosa y su mucosa, ahí va a dar origen a lesiones superficiales, o sea, unas lesiones pequeñas y lesiones profundas, amplias, favorecido tanto por el movimiento del parásito de su cilio, como hemos hablado, como por su gran tamaño y la producción de enzimas histolíticas, como la famosa hialuronidasa. Las ulceraciones de la mucosa son parecidas a las lesiones por entamoeba histolítica. Yo creo que ya le han hecho esa clase de entamoeba, ¿no? Entonces, son parecidas las úlceras. Tienen una forma irregular, necrótica y perémicas. Y cuando se unen o confluyen, se hacen más extensas. ¿Ya? Eh, Cuando se forman ya las úlceras o la perforación intestinal, aparecen, Doctor, buenas puede, noches. buenas noches. Doctor, sí, Sí, está cambiando la PPTs. Se ha quedado en patogenicidad. sí, ahí nomás estoy más hablando y ya después lo paso, ¿ya? Ah, ya, perfecto, doctor. Ya, Ya. ya. Entonces le dije que cuando se producen las ulceraciones y con perforación de la pared intestinal,
de la pared del intestino grueso. Entonces, aquí llevamos ya, ya el parásito ingresa entonces a la cavidad abdominal. Ingresa a la cavidad abdominal. ¿Y qué puede producirse ahí? Una peritonitis. Una peritonitis. Ya es cosa más grave, ¿no? Le digo, es raro que se produzca esto, pero puede producirse. Y al producirse una peritonitis, ¿qué cosa hay? ¿Qué le pasa al paciente? Fiebre, deshidratación, vómitos y compromiso del estado general. ¿Y a qué es esto? A que ya, ¿quiénes aprovechan? Las bacterias que están ahí, ¿no? Que se suman al cuadro ahí, pudiendo, acá sí ya, si es piña el paciente, bueno, pues acá le llega la muerte, ¿ya? Acá le llega la muerte. Entonces se debe bombardear de antibióticos, pa, 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 ya no contra el parásito, sino contra las bacterias. Se habla también de una balantidiasis fulminante que puede llegar al 30% de mortalidad. Y como ya llegó a la cavidad abdominal, puede llegar a otras partes del organismo. eh, eh, y sobre todo cuando hay ulceraciones, ¿no? Causando enfermedades abdominales, pulmonares, hepáticos, genitourinarios, medulares y cerebrales. Y cerebrales. Puede llegar a ocasionar eso. Después tenemos la última, tenemos la otra fase que es la fase de Balantidium crónica, balantidiasis crónica. Esta sí se caracteriza porque ya las diarreas ya no son hemorrágicas. Lo que sí puede haber es periodo de constipación. Puede haber dolor abdominal inespecífico, cólico, puede haber halitosis, anorexia, cefalea y astenia. ¿Ya? Eso es en cuanto a la patogenia, a la patología del parásito. Y acá ingresamos ya a una remembranza nomás. Ya ingresa por vía digestiva de agua de alimentos, en el estómago se disuelve en la capa externa del kit, se reproduce por división binaria y hemos dicho que se reproducen por dos formas, ¿no? La localización de los trofoditos se da en el intestino grueso también, ya le hemos hablado. Estas son las partes, factores de virulencia. Su plasticidad, como le dije, se mueven tanto como si fuera un trompito, pero agilitos son, en rotación nomás están, en rotación nomás. ¿Ya? Cilio que provoca movimiento de rotación, hialuronidad. Y estas son las partes que hemos visto, ¿no? Esta es toda la parte que hemos hablado, le he tratado de que esto se me quede en mi cabeza, para no estar repitiendo acá, ¿ya? Manifestaciones clínicas, la asintomática tiene de 4 a 6 días, 15 a 20 deposiciones diarias, la crónica es de con moco y sin sangre, ya hemos dicho también, sin sangre, náuseas, vómitos, anorexia, cefalea, que puede haber en la crónica. Aguda, a eso sí ya no, disentería, disposiciones con sangre y pus, dolor abdominal, tenejo, pujo y úlceras, ¿ya? Estas son las eh, histología en cuanto a úlcera, ¿ya? Láminas histológicas. Inclusive a estos úlceras se llaman embotellón. ¿Mm? ¿Ya? Diagnóstico parasitológico, examen en fresco. Como le dije, bien facilito, en examen en fresco, una muestra de heces, lo ponen en su portaobjeto y lo observan al microscopio y pueden encontrar Balantidium coli porque es grande y no es muy difícil de encontrar. Después hacemos el acoplo parasitológico de concentración. Muestra único sería la rectosimoidoscopía y biopsia de las úlceras. También se puede hacer, ¿no? Esos son para diagnóstico. Heces bien formadas, donde más salen los quistes, en cambio en la heces líquida pueden salir las dos formas, la trofosforítica y la quística. Acá tenemos lámina de trofozoito con tal tinción, ¿ya?
puede ser Lugol, puede ser Matocilina, etcétera. Acá también, ¿ven? Matocilina con quiste, miren, bien redondito, ¿ya? Se puede notar todavía el macronúcleo, miren, el macronúcleo acá, ven, arriñonado, los cilios. ¿Mm? La rectosigmoidoscopía, que es una muestra para diagnóstico, método de Birman, ¿ya? Para observar a 40X. Tratamiento tetraciclina, fácil de tetraciclina, 500 miligramos 10 días, metronidazol, 750 miligramos 5 días, yodoquinol, 650. Estos son los que se usan más frecuentemente, ¿no? Para tratar este parásito. Prevención, esto es lo más importante. Este es lo más importante, ¿ya? Carne bien cocida, nos gusta el chanchito, nos gustan nuestros chicharrones, entonces bien cocida la carne. Lavado de verduras y frutas, también ahora hay que lavarlo bastante. Y lavado de manos, ¿ya? Lavado de manos, no se olvide. Prevención, todo lavado, ¿ya? Lavar todo. Estas son enfermedades que he querido ponerlo acá para que puedan ver ustedes para un diagnóstico clínico diferencial, ¿ya? Casi estos se parecen, alguna que otra no tienen los síntomas, pero se parecen casi en su mayoría. Hay que tener bastante cuidado para diagnosticar parásitos, ¿ya? Y bueno, terminamos. Gracias. ¿Alguna pregunta? Parece que ninguna, doctor, Ninguna, todo claro. doctor. Ya, muy bien, muy bien. Listo. Entonces les agradezco bastante su atención, jóvenes, y nos vemos hasta la otra oportunidad. Creo que Listo, tengo doctor. otra.